La hija del multimillonario tenía 3 meses de vida, hasta que la nueva criada descubrió la verdad. Sofía se arrodilló con una delicadeza casi reverencial detrás de la pequeña Clara. La cabeza de la niña, completamente calva por un tratamiento que nadie explicaba con claridad, brillaba con una luz pálida bajo el resplandor de las lámparas de cristal del opulento dormitorio. Cada vez que el suave paño de Sofía, humedecido en una loción calmante, rozaba su cuero cabelludo, la niña apretaba los labios en una mueca de dolor silencioso, un gesto que a Sofía le partía el alma en 1000 pedazos. Tenía solo 2 años, un cuerpo diminuto y frágil que parecía hundirse entre las sábanas de seda egipcia, como una flor marchitándose en un jarrón de oro. Sofía la observaba, con el corazón encogido por una mezcla de piedad infinita y una extraña, punzante inquietud que no sabía cómo nombrar. Algo en la forma en que la niña se quejaba, en esa mirada vacía que a veces se perdía en el techo decorado con frescos, no encajaba con la trágica historia que todos en la mansión repetían como una letanía. Se suponía que una enfermedad terminal, rara y agresiva, consumía su vida día a día, pero sus gestos de dolor parecían distintos a todo lo que Sofía había visto antes en su vida. Eran casi mecánicos, como una respuesta dolorosamente aprendida a un estímulo constante y cruel. «Mami, me duele aquí», susurró Clara, señalando su nuca con un dedito tembloroso y débil. Su voz era apenas un hilo de sonido, un susurro frágil en la inmensidad de aquella habitación que parecía más un mausoleo que el cuarto de una niña. Sofía le sonrió con toda la ternura que pudo reunir en su interior. «Ya está mi pequeña. Solo un poco más y terminamos», le susurró, mientras una sombra de duda comenzaba a crecer en su mente, oscura, insistente y aterradora. Sabía que su trabajo era limpiar, servir, y no hacer preguntas. Pero algo en los ojos de esa niña le suplicaba que mirara más allá. Algo estaba profundamente mal en esa casa. Esto no es normal, este no es el dolor de una enfermedad terminal, pensó Sofía con una certeza que le helaba la sangre, mientras ajustaba con cuidado un gorrito de algodón sobre la cabeza de Clara, para proteger su delicada piel. La piel de la niña era pálida, casi translúcida, pero carecía del tinte amarillento y ceroso que Sofía recordaba con una claridad aterradora en su propia abuela antes de morir. Recordaba esa enfermedad con una precisión dolorosa. Recordaba la debilidad, sí, la forma en que el cuerpo se rendía poco a poco, pero también recordaba momentos de lucidez, chispas de lucha en los ojos, una voluntad que se negaba a apagarse. Clara, en cambio, parecía permanentemente sedada, como una muñeca de porcelana a la que le hubieran quitado el alma, un autómata programado para sufrir en silencio. Su mirada se perdía en el vacío durante horas, sus reacciones eran lentas, casi ausentes, como si estuviera atrapada detrás de un grueso velo de niebla. Sofía había trabajado como auxiliar de limpieza en hospitales antes de que las deudas la llevaran a la mansión Vargas. Había visto a muchos pacientes en sus fases finales, había limpiado sus habitaciones y había aprendido a leer el lenguaje silencioso del sufrimiento. Ninguno, absolutamente ninguno, se comportaba como Clara. La enfermera privada, Elena, una mujer de sonrisa tensa y ojos vigilantes como los de un halcón, siempre estaba cerca, controlando cada movimiento. «El tratamiento es muy fuerte, por eso está así de aletargada», le había dicho una vez con un tono cortante que no admitía ninguna réplica. Pero Sofía no podía quitarse esa sensación de encima. Era como una astilla clavada bajo la uña, una sospecha que crecía con cada día que pasaba. ¿Por qué nadie más parecía notarlo? ¿O era que, rodeados de tanto lujo, simplemente no querían verlo? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El señor Ricardo Vargas entró en la habitación sin hacer el más mínimo ruido, un espectro de poder y frialdad que parecía absorber la luz a su alrededor. Su traje a medida, de un gris tan oscuro que parecía negro bajo la luz tenue, no tenía ni una sola arruga, una armadura perfecta contra el mundo. Sus zapatos de cuero italiano brillaban tanto que reflejaban la luz deformada de la lámpara de cristal. No miró a su hija. Sus ojos, 2 trozos de hielo azul pálido, se posaron directamente en Sofía, ignorando por completo a la pequeña figura en la cama.
No dijo una sola palabra, pero su mirada fue suficiente. Era una mirada que la desnudaba, que la juzgaba, la catalogaba y la sentenciaba en un solo y gélido instante. «Solo eres una criada», parecía decir aquella mirada implacable. «Un mueble más en mi casa, fácilmente reemplazable». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y bajó la cabeza instintivamente, fingiendo concentrarse en arreglar la almohada de Clara, aunque sus manos temblaban ligeramente. El silencio del señor Vargas era más intimidante que cualquier grito que hubiera podido proferir. Llenaba la habitación, aplastando el aire, recordándole a todos su lugar exacto en ese universo que él controlaba por completo. Él era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de aquella casa, y cualquiera que se atreviera a salirse de su órbita sería desintegrado sin piedad. Sofía escuchó sus pasos firmes y rítmicos alejándose por el largo pasillo de mármol. El sonido era implacable, como el tic-tac de un reloj que marcaba el tiempo que le quedaba a la pequeña Clara. O quizás, pensó con un nudo en el estómago, el tiempo que le quedaba a ella para descubrir la verdad. La presencia de aquel hombre había dejado una estela gélida, una prueba irrefutable de que él era el dueño de todo, incluso de la extraña enfermedad de su propia hija. Sofía vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero, un universo entero de distancia de la mansión barroca de los Vargas. Cada mañana, al amanecer, tomaba 2 autobuses atestados de gente cansada para llegar a ese palacio de opulencia y secretos bien guardados. Las paredes de su casa eran finas como el papel, y a través de ellas podía escuchar las vidas de sus vecinos desarrollarse en tiempo real, sus risas, sus discusiones acaloradas, el llanto de un bebé. En la mansión, las paredes eran gruesas, insonorizadas, diseñadas específicamente para contener los gritos y las verdades incómodas, para mantener la fachada de perfección intacta. Ella trabajaba sin descanso, aceptando todos los turnos extra que le ofrecían, para pagar las deudas médicas que había dejado la larga y dolorosa enfermedad de su madre. Conocía el dolor de cerca, la impotencia desgarradora de ver a un ser querido consumirse lentamente sin poder hacer nada para evitarlo. Por eso, y no solo por el salario, la situación, o con acento agudo N de Clara la afectaba de una manera tan personal, tan visceral y profunda. Esto es distinto, mamá lo luchó hasta el final, pero esta niña, a ella no la dejan luchar. Pensó con una tristeza infinita. No era solo un trabajo para ella. Se había convertido en una misión silenciosa. Veía en los ojos tristes y perdidos de la niña, el reflejo de su propio pasado, la sombra de su propia pérdida. Su instinto, afilado por años de lucha y observación silenciosa en los márgenes de la sociedad, le gritaba que debía confiar en lo que sentía, en esa alarma que no dejaba de sonar en su interior. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. No puedo callarme ante esto, se repetía a sí misma como un mantra mientras fregaba los suelos de mármol que valían más que su casa entera. Esa frase era su brújula moral. Pero en un mundo gobernado por el poder de hombres como Ricardo Vargas, ¿qué valor real tenía la brújula de una simple criada? Cada día en la mansión era una coreografía perfectamente ensayada, un ballet de apariencias donde cada uno interpretaba su papel sin fallos. El desayuno se servía a las 8 en punto en el comedor con vistas al jardín. La señora Vargas, una mujer de una belleza frágil y ausente, apenas probaba bocado, removiendo su café con una cuchara de plata. Sus ojos, siempre tristes y velados por una neblina de melancolía, parecían mirar a través de las personas. Perdida en un laberinto de dolor o de indiferencia, Sofía nunca estaba segura de cuál. Ricardo Vargas leía la prensa económica con una concentración absoluta, su rostro una máscara impenetrable, que no revelaba la más mínima emoción. La enfermera Elena, era la que orquestaba con mano de hierro la vida de la pequeña Clara. Administraba sus medicinas con una puntualidad marcial, controlaba sus comidas con una rigidez que rayaba en la crueldad, y decidía cuándo podía recibir visitas, que eran escasas, y siempre bajo su atenta supervisión. Sofía observaba todo desde la distancia, limpiando la comillas, plata, puliendo los muebles de maderas nobles, convirtiéndose en una presencia invisible para ellos. Pero ella veía. Veía cómo Elena a veces dudaba un instante imperceptible, antes de darle una cucharada de un espeso jarabe a la niña. Veía cómo la señora Vargas evitaba tocar a su propia hija,
como si temiera romperla o, peor aún, contagiarse de su infinita tristeza. Y veía cómo el señor Vargas nunca, absolutamente jamás, entraba en el cuarto de la niña cuando ella estaba despierta. ¿Qué clase de padre no quiere ver los ojos de su hija enferma?, pensaba. Se preguntaba si era el dolor lo que lo mantenía alejado, o algo mucho más oscuro y retorcido. La atmósfera era pesada, cargada de silencios y palabras no dichas. Era un teatro siniestro, pero el guión tenía fallos, y Sofía estaba empezando a leer entre líneas. Un martes por la mañana, mientras limpiaba el reluciente suelo de parqué del pasillo del ala este, Sofía vio algo que encendió todas sus alarmas internas con la fuerza de un incendio. Elena salió sigilosamente de la habitación de Clara con una bandeja de plata. Sobre ella, junto a un vaso de agua a medio beber y una galleta intacta, había una pequeña jeringuilla vacía. La enfermera miró a ambos lados del pasillo, con un gesto furtivo y culpable que no le gustó nada a Sofía. Al verla de pie con el cubo y la fregona, su expresión se endureció al instante, transformándose en una máscara de fría hostilidad. «Vuelve a tu trabajo. No tienes absolutamente nada que hacer aquí», le espetó Elena, con la voz afilada como un cuchillo de hielo, mientras ocultaba rápidamente la jeringuilla bajo una servilleta. Sofía asintió en silencio, bajando la mirada para no delatar la tormenta que se agitaba en su interior, pero sus ojos siguieron a la enfermera hasta que desapareció en su propio cuarto. Cerrando la puerta con un clic definitivo. El tratamiento oficial de Clara, según lo poco que había podido oír en conversaciones susurradas, consistía en pastillas y jarabes de colores. Nadie, en ningún momento, había mencionado inyecciones. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué esa reacción tan desproporcionadamente agresiva? No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo por esa niña inocente, pensó Sofía, sintiendo una mezcla vertiginosa de miedo paralizante y una determinación férrea. La imagen de la jeringuilla se quedó grabada a fuego en su mente. Era una pieza más del rompecabezas, una que no encajaba en ninguna parte del cuadro oficial. Algo terrible estaba sucediendo a puerta cerrada, y Elena era la guardiana de ese oscuro secreto. Sofía sabía que acercarse a ella era peligroso, pero la alternativa, no hacer nada, era simplemente insoportable. La duda se había transformado en una obsesión que consumía sus pensamientos día y noche. Sofía comenzó a prestar atención a cada detalle, por insignificante que pareciera, convirtiéndose en una espía en su propio lugar de trabajo. Anotaba mentalmente, con una memoria forjada en la necesidad, las horas exactas en que Elena entraba y salía de la habitación de Clara. Se fijaba en los restos de comida y en los envases de los medicamentos, memorizando los nombres. Un día, aprovechando un momento en que Elena estaba en el jardín en una tensa conversación telefónica, Sofía entró en la habitación de la niña con la excusa de cambiar las sábanas. El corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que temía que se escuchara en el silencio de la mansión. Se movió con una rapidez y un sigilo que nunca creyó poseer, sus ojos escaneando cada rincón. Sobre la mesita de noche, junto a los frascos de medicinas con etiquetas claras, había una pequeña caja de cartón blanco, sin ninguna inscripción, que siempre estaba allí. Movida por un impulso irrefrenable, la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró un pequeño calendario de bolsillo. Estaba marcado con extraños símbolos y horarios que no entendía. Las horas de medicación anotadas allí no coincidían con las que Elena seguía rigurosamente frente a los demás. Unas estaban marcadas con un círculo rojo, otras con uno azul. No tenía ningún sentido. ¿Por qué llevar un registro paralelo y oculto? ¿Qué significan esos colores?, pensó. El sonido de unos pasos apresurados en el pasillo la sobresaltó como un disparo. Cerró la caja y la puso de nuevo en su sitio justo un segundo antes de que Elena entrara en la habitación, con el ceño fruncido. «Te he dicho que no entres aquí sin mi permiso», dijo la enfermera, sus ojos entrecerrados por la sospecha. Pero lo que nadie esperaba, era lo que Sofía estaba a punto de descubrir. Solo estaba cambiando las sábanas, estaban sucias por el zumo que se derramó, respondió Sofía, luchando por mantener la calma y que su voz sonara natural. Su tono sonó más firme y tranquilo de lo que se sentía por dentro, donde su corazón seguía galopando sin control. Elena la miró fijamente durante un largo y tenso instante, un silencio pesado que pareció durar una eternidad,
como si intentara leer sus pensamientos más profundos y descubrir su engaño. Finalmente, pareció aceptar la explicación, aunque la desconfianza no abandonó su rostro ni por un segundo. «Pues date prisa y sal de aquí. Y no toques absolutamente nada que no debas», advirtió con un tono amenazante antes de salir y dejar la puerta entreabierta, como una advertencia. Sofía respiró hondo, sintiendo el sudor frío en su nuca. Estaba jugando con fuego, un fuego que podía consumirla, y lo sabía perfectamente. Pero cada nueva pista que encontraba, cada mentira que descubría, cada pieza que no encajaba, alimentaba su convicción de que algo terrible estaba ocurriendo. Ya no era solo una sospecha, era una certeza que crecía en su interior como una marea imparable. «Tengo que ser más lista que ella, más cuidadosa», se dijo. Esa familia, con toda su inmensa riqueza y su poder aplastante, estaba envuelta en una red de engaños que giraba en torno a una niña inocente y desprotegida. «Tengo que encontrar una prueba sólida, algo que no puedan negar ni esconder», se dijo a sí misma en un susurro, mientras terminaba su tarea con movimientos mecánicos. El calendario secreto era una pista importante, pero no era suficiente. Necesitaba algo irrefutable, algo que expusiera la verdad de una vez por todas ante el mundo. Su mente trabajaba a toda velocidad repasando cada rincón de la casa que limpiaba. La oportunidad tenía que estar en algún lugar. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para encontrarla. Los días siguientes se convirtieron en un tenso y silencioso juego de ajedrez entre Sofía y Elena. La enfermera la vigilaba constantemente, casi sin disimulo, siguiendo sus movimientos por la casa, cuestionando cada una de sus acciones con preguntas capciosas. Sofía, por su parte, se volvió más cautelosa, más discreta, perfeccionando el arte de la invisibilidad. Aprendió a moverse por la casa como una sombra, a escuchar sin parecer que escuchaba, a observar sin ser vista. Fingía ser la criada sumisa, eficiente y algo simple que todos esperaban, mientras su mente trabajaba sin descanso, conectando los puntos de aquel macabro dibujo. Notó un patrón alarmante. Clara estaba siempre más somnolienta, más débil y ausente, después de las dosis de medicación que no figuraban en el registro oficial, aquellas que correspondían a las marcas rojas del calendario oculto. En cambio, los días que solo recibía el tratamiento oficial, el que se administraba a la vista de todos, la niña parecía tener Pinon, pequeños y fugaces destellos de energía, una luz efímera en sus ojos que se apagaba demasiado rápido. Era una evidencia circunstancial, sí, pero para Sofía era una confirmación tan clara como el agua. Estaban drogando a la niña deliberadamente, manteniéndola en un estado de enfermedad controlada. La pregunta que la atormentaba era, ¿por qué? ¿Qué terrible y monstruoso propósito podía haber detrás de un acto tan cruel contra una criatura indefensa? «Esto es inhumano, es una monstruosidad», pensó una noche, mientras miraba las luces brillantes de la mansión desde la parada del autobús, un mundo de lujo que ocultaba una oscuridad insondable. Se sentía pequeña e impotente ante la magnitud de aquella maldad. Pero la imagen de Clara, frágil y sola en su cama de seda, le daba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Una tarde, una oportunidad completamente inesperada se presentó como un regalo del destino. La señora Vargas sufrió una de sus habituales crisis de ansiedad, más fuerte que nunca, y Elena tuvo que acompañarla de urgencia al hospital privado de la familia. El señor Vargas, como casi siempre, no estaba en casa, ocupado en sus negocios. Por primera vez en semanas, Sofía estaba prácticamente sola en el ala de las habitaciones, con la excusa perfecta de una limpieza a fondo que le llevaría varias horas. Era su momento, la oportunidad que había estado esperando. Sabía exactamente dónde buscar: la habitación de Elena. La enfermera era metódica y ordenada hasta la obsesión, pero Sofía sabía que incluso las personas más cuidadosas y controladoras cometen errores. Entró en el cuarto, que era casi tan lujoso como el de los dueños de la casa, sintiendo que cruzaba una línea sin retorno. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfume caro y un fuerte olor a antiséptico. No tenía tiempo que perder. Empezó por el escritorio de madera de roble. Abrió los cajones uno por uno, revisando papeles, agendas, facturas, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Nada. Miró en el armario, entre los uniformes blancos perfectamente planchados. Tampoco encontró nada. La frustración comenzaba a apoderarse de ella. Un nudo de ansiedad en su garganta. Quizás se había equivocado.
Cuando estaba a punto de rendirse y salir de allí, sus ojos se posaron en un pequeño maletín médico de cuero negro, cerrado con una pequeña llave, que descansaba sobre una cómoda. Era un objeto antiguo, desgastado por el uso. Tiene que estar ahí dentro, pensó con una certeza absoluta que le erizó la piel. Pero ¿cómo podría abrirlo? El tiempo corría en su contra. Sofía buscó desesperadamente a su alrededor algo con lo que poder forzar la pequeña y anticuada cerradura. Una horquilla de su pelo. Un clip de un fajo de papeles que había en el escritorio. Nada funcionaba. La cerradura era vieja pero sorprendentemente resistente. El pánico empezó a burbujear en su pecho, caliente y asfixiante. Elena podía volver en cualquier momento. La señora Vargas a veces se recuperaba de sus crisis tan rápido como le llegaban. Entonces recordó algo que su padre, que había sido cerrajero, le había enseñado cuando era niña. La mayoría de las cerraduras simples ceden con la herramienta adecuada y un poco de paciencia, hija. El secreto está en sentir los mecanismos, le decía mientras le mostraba cómo funcionaban. Piensa, Sofía, piensa como papá, susurró para darse ánimos. Miró a su alrededor con nuevos ojos. En un costurero sobre la cómoda, vio unas pequeñas y finas tijeras de manicura. Con manos temblorosas por la adrenalina, introdujo con sumo cuidado una de las puntas en la cerradura. Giró con delicadeza, sintiendo los pequeños mecanismos internos, tratando de recordar las lecciones de su padre. Un clic suave. Otro. Y de repente, la cerradura cedió con un sonido casi inaudible. Sofía contuvo la respiración y abrió el maletín. Dentro, junto a varias jeringuillas nuevas y viales de cristal etiquetados con nombres de fármacos que no conocía, había un pequeño cuaderno de notas con tapas de cuero. Lo abrió. Era un diario detallado y escalofriante. Contenía las verdaderas dosis administradas a Clara, los nombres de los fármacos, potentes sedantes y otros químicos que no reconoció, y anotaciones que la dejaron helada. Una frase en particular la paralizó. La dosis de hoy ha sido efectiva. El sujeto permanecerá dócil durante al menos 12 horas. R.V. satisfecho. R.V. Ricardo Vargas. No había duda. Pero entonces vio algo más. Debajo de un doble fondo en el maletín, cuidadosamente envuelto en un paño de seda negra, había un objeto que lo cambiaría todo, que lo explicaba todo. Era un pequeño frasco de cristal oscuro, casi opaco. No tenía ninguna etiqueta, solo un número de lote grabado discretamente en la base de cristal. El líquido que contenía en su interior era denso, de un color ambarino, casi aceitoso. Sofía lo sostuvo contra la luz tenue de la habitación. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Una sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Este no era un medicamento. Esto era otra cosa. Algo que no debería estar allí, algo siniestro y prohibido, el cuaderno de notas, el calendario secreto, las jeringuillas ocultas, todo apuntaba a un engaño terrible y metódico. Pero este objeto era diferente. Se sentía como la pieza central de todo el macabro misterio, la clave de bóveda que sostenía toda la estructura de mentiras. ¿Qué contenía exactamente? ¿Y por qué Elena Lowood ardaba con tanto celo, separado de todo lo demás, como si fuera un tesoro maldito? Esta es la prueba definitiva que necesitaba, pensó, su corazón latiendo desbocado contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio de la habitación. Sabía que tomarlo era un riesgo inmenso, casi suicida. Si Elena descubría que faltaba, sabría inmediatamente quién había sido. Su vida, no solo su trabajo, correría un peligro mortal. Pero dejarlo allí era impensable, era condenar a Clara. Con una decisión férrea, lo envolvió de nuevo en el paño de seda y se lo guardó en el bolsillo más profundo de su uniforme. Cerró el maletín, lo dejó todo exactamente como estaba, y salió de la habitación justo cuando escuchaba el sonido del motor del coche de Elena llegando a la mansión. Acababa de cruzar un punto de no retorno. Sofía pasó la noche en vela en su pequeño y humilde apartamento, con el pequeño recipiente de cristal escondido bajo su almohada. Lo miraba una y otra vez, iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, como si esperara que el objeto le revelara sus secretos más oscuros. El miedo era un nudo helado y apretado en su estómago. Pero la determinación era un fuego que lo quemaba todo, una llama que se negaba a extinguirse.
A la mañana siguiente, en la mansión, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Elena la seguía con la mirada por toda la casa. Sus ojos eran dos pozos de sospecha y veneno. No dijo nada sobre el maletín, pero Sofía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la tormenta estallara. Durante el almuerzo, Sofía intentó actuar con la mayor normalidad posible. Sirvió la sopa, retiró los platos, rellenó las copas de agua, todo con una eficiencia silenciosa, y la cabeza gacha. Pero sentía la mirada de Elena clavada en su espalda como dos agujas incandescentes. Necesitaba una estrategia, un plan. No podía ir a la policía sin saber qué contenía exactamente el vial. Necesitaba que lo analizaran. Tengo que encontrar a alguien de total confianza, pensó, mientras recordaba a un viejo amigo de su padre, Javier, un hombre bueno y honesto que trabajaba como químico en una pequeña farmacéutica a las afueras de la ciudad. Era una posibilidad remota, un riesgo enorme pedirle algo así, pero era la única que tenía. La decisión estaba tomada. Esa misma tarde, después de su turno iría a verlo. ¿Pero llegaría a tiempo? La oportunidad de salir de la mansión se presentó mucho antes de lo que esperaba, y de la forma más sospechosa posible. La señora Vargas, con su voz lánguida, pidió que le trajeran un tipo muy específico de té, de una tienda especializada en el centro de la ciudad. Era una tarea inusual, ya que normalmente la hacía uno de los choferes, o un asistente personal. Pero Elena, con una sonrisa maliciosa que no le llegó a leerle los ojos, sugirió que fuera Sofía. Así le da un poco el aire. Parece muy pálida hoy, la pobre, dijo, mirando fijamente a Sofía, cada palabra cargada de un significado oculto. Era una trampa, una prueba. Sofía lo supo al instante. Elena quería ver si intentaba huir, si hacía algo sospechoso fuera de la vigilancia de la mansión. Por supuesto, señora, iré ahora mismo, respondió Sofía manteniendo la compostura y una expresión neutra. Cogió su bolso, donde había escondido cuidadosamente el pequeño objeto envuelto en un pañuelo, y salió de la mansión. Cada paso que daba por el largo camino de grava se sentía como si caminara sobre un campo de minas. Tenía la fuerte sensación de que la estaban observando. Miró discretamente por encima del hombro. Un coche negro con los cristales tintados estaba aparcado al otro lado de la calle. Era el mismo coche que a veces usaba el señor Vargas para sus asuntos privados. Su corazón se aceleró. Tenía que despistarlos. En lugar de ir directamente a la parada del autobús principal, se metió en el laberinto de callejuelas del barrio antiguo, un terreno que conocía mucho mejor que ellos. Corrió por las calles estrechas y empedradas, su respiración agitada formando nubes de vaho en el aire frío de la tarde. Se escondió en el portal oscuro de un edificio antiguo, con el corazón martilleando contra sus costillas, esperando a que el coche negro pasara de largo por la avenida principal. No lo vio. Quizás solo había sido su imaginación, alimentada por el miedo y la tensión. O quizás, y esta idea la aterraba más, eran más listos de lo que pensaba, y la esperaban en otro punto. Con el tiempo corriendo en su contra, llegó finalmente a la pequeña farmacéutica en las afueras de la ciudad. El lugar olía a una mezcla familiar de productos químicos, hierbas medicinales y años de trabajo honesto. Encontró a Javier, el amigo de su padre, en un pequeño laboratorio en la trastienda, rodeado de probetas y matraces. Era un hombre mayor, de ojos amables y manos manchadas por los productos con los que trabajaba. «Sofía, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí, hija?», preguntó él con una sonrisa cálida que se desvaneció al ver la expresión de angustia en el rostro de ella. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle algo tan descabellado sin que pensara que había perdido la cabeza? ¿Recuerdas que me dijiste una vez que si alguna vez necesitaba ayuda, de la que fuera, podía contar contigo?, empezó ella con voz temblorosa. Javier asintió, su expresión tornándose seria y preocupada. Ella sacó el recipiente de su bolso con mano temblorosa. «Necesito que analices esto. Es muy importante». «Y... absolutamente nadie puede saberlo», susurró. Javier tomó el objeto y lo examinó bajo la luz de un flexo. Su ceño se frunció. «Esto no parece un medicamento». «¿De dónde lo has sacado, niña? Parece peligroso». Sofía sabía que tenía que contarle toda la verdad. Le contó todo, sin omitir un solo detalle.
La extraña enfermedad de la pequeña Clara, sus crecientes sospechas, el calendario secreto con sus códigos de colores, el diario detallado de Elena con las iniciales de Ricardo Vargas. Javier la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, su rostro amable volviéndose más y más sombrío con cada palabra que ella pronunciaba. Cuando Sofía terminó de hablar, con la voz rota por la emoción y el miedo acumulado, hubo un largo y pesado silencio en el laboratorio, solo roto por el zumbido de una pequeña centrifugadora. «Sofía, ¿eres consciente de en qué te has metido?», dijo finalmente Javier, su voz cargada de una profunda preocupación. «La familia Vargas son de las personas más poderosas y con menos escrúpulos de este país, tienen contactos en todas partes. Si descubren lo que estás haciendo, si se enteran de que tienes esto, te destruirán sin pensárselo 2 veces». «Lo sé», respondió ella, con lágrimas de impotencia y rabia en los ojos. «Pero no puedo dejar a esa niña. La están envenenando lentamente, Javier. Lo sé. Lo siento aquí dentro. Siento que si no hago nada, si miro para otro lado, seré cómplice de un asesinato lento y silencioso». Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo canoso, un gesto de cansancio y preocupación. Miró el recipiente de cristal oscuro sobre la mesa de trabajo, y luego miró a Sofía. Vio en sus ojos la misma terquedad, la misma valentía, y el mismo inquebrantable sentido de la justicia que tenía su padre. «Está bien», dijo finalmente con una resignación protectora, «lo analizaré. Pero tienes que tener mucho cuidado, no vuelvas aquí. Yo te llamaré cuando tenga los resultados, y Sofía, por favor, no te enfrentes a ello sola. Pero, ¿a quién más podría recurrir? Estaba sola en esto, completamente sola». Cuando Sofía regresó a la mansión, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Entregó el té a la señora Vargas, y se preparó mentalmente para la inevitable confrontación con Elena. La encontró esperándola en el pasillo principal, con los brazos cruzados sobre el pecho, y una expresión gélida y triunfante. «Has tardado mucho en hacer un recado tan simple, ¿no crees?», dijo la enfermera, su voz destilando un veneno frío. «Había mucho tráfico en el centro», mintió Sofía, intentando pasar de largo para refugiarse en la seguridad de la cocina. Pero Elena le bloqueó el paso, moviéndose con la rapidez de una serpiente. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, hasta que sus rostros estuvieron a apenas unos centímetros de distancia. Sofía podía oler su perfume caro mezclado con un aliento agrio. «Escúchame bien, niñata insolente», siseó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «Sé que has estado husmeando donde no te llaman. Crees que eres muy lista, ¿verdad? Pero no tienes ni la más remota idea de dónde te has metido». La amenaza era directa, sin rodeos, una declaración de guerra. El miedo atenazó a Sofía, pero se mantuvo firme, sin retroceder. «No sé de qué me está hablando», respondió, sorprendida de la estabilidad de su propia voz. Elena sonrió, una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos muertos. «Oh, creo que sí lo sabes. Solo eres la criada. No te metas en lo que no te importa». La humillación en sus palabras fue como una bofetada. «Si valoras tu trabajo y tu tranquilidad, te aconsejo que te olvides de cualquier tontería que creas haber descubierto». ¿Ha quedado claro? Algo estaba a punto de romperse. Sofía simplemente asintió una vez, bajando la mirada para no revelar el fuego de rabia y desafío que ardía en sus ojos. Se apartó bruscamente y caminó con paso rápido hacia la cocina, sintiendo la mirada de Elena perforando su espalda a cada paso. Las palabras de la enfermera resonaban en su cabeza, rebotando en las paredes de su cráneo. «Solo eres la criada». Esa frase, cargada de desprecio, estaba diseñada para herirla, para hacerla sentir pequeña, impotente y estúpida. Y por un momento, un instante de duda heladora, casi lo consiguió. La duda se coló en su mente como un veneno. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Quién era ella para desafiar a gente tan poderosa, tan rica, tan bien conectada? Una simple trabajadora, una mujer sin recursos, sin influencias, sin nadie que la defendiera. Podían aplastarla como a un insecto, y nadie en el mundo movería un solo dedo por ella. Podían acusarla de robo, de mentir, de estar loca,
Y todos, desde la policía hasta los jueces, les creerían a ellos. Se apoyó, en el fregadero de acero inoxidable, el frío del metal contra sus manos temblorosas. El peso de la situación la aplastaba, robándole el aire. Por primera vez desde que todo esto empezó, sintió un miedo paralizante, un terror que le llegaba hasta los huesos. Quizás debería rendirme, pensó, un pensamiento fugaz y traicionero. El miedo a perderlo todo, no solo su trabajo, sino su propia seguridad, su libertad. Quizás lo más sensato era dar marcha atrás. Pero entonces, la imagen de Clara volvió a su mente. Sus ojos vacíos, su pequeño cuerpo temblando. No. No podía rendirse. No ahora. Esa humillación no la había roto. Al contrario, había solidificado su resolución. Le habían declarado la guerra, y ella iba a luchar. Esa misma noche el señor Vargas la llamó a su despacho. Era la primera vez que entraba en esa habitación, el santuario del poder de la familia. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba repletas de libros encuadernados en cuero y obras de arte que valían una fortuna. Él estaba sentado detrás de un escritorio macizo, su imponente figura recortada contra el enorme ventanal que mostraba las luces parpadeantes de la ciudad a sus pies. No la invitó a sentarse, la dejó de pie en el centro de la alfombra persa, como una acusada ante su juez. ¿Le gusta trabajar aquí, Sofía?, preguntó de repente, su voz sorprendentemente tranquila, casi amable. El tono la descolocó por completo. Sí, señor Vargas, respondió ella con cautela, sin saber qué esperar. Él juntó las yemas de sus dedos, formando una pirámide perfecta sobre la mesa. Bien. Me alegro. Porque sería una verdadera lástima que tuviera que irse. La lealtad es algo que valoro por encima de todas las cosas en mis empleados. Y el que le con la curiosidad excesiva es una forma de deslealtad, la peor de todas. La advertencia era clara como el cristal, envuelta en seda pero con el filo del acero más afilado. No mencionó a Elena, ni el maletín, ni nada específico. No lo necesitaba. Era un maestro de la intimidación psicológica. La estaba acorralando, mostrándole con una calma aterradora el poder absoluto que tenía sobre su vida, sobre su futuro. Entiendo perfectamente, señor, dijo Sofía, su voz apenas un susurro en el silencio opresivo del despacho. Espero que sí, concluyó él, volviendo su atención a unos papeles sobre su escritorio, dándola por despedida. La conversación, si es que se le podía llamar así, había terminado. Sofía salió del despacho sintiendo que el cerco se estrechaba inexorablemente a su alrededor. Ya no era solo Elena. Ahora el propio Ricardo Vargas la tenía en su punto de mira. Sofía sabía que tenía que actuar rápido, que el tiempo se le agotaba. La llamada de Javier podía llegar en cualquier momento, y para entonces, tenía que estar preparada para la guerra que se avecinaba. Pasó la noche en su pequeño apartamento, sin pegar ojo diseñando un plan. No podía seguir guardando las pruebas en su casa. Era demasiado arriesgado, el primer lugar donde buscarían. A la mañana siguiente, mucho antes de ir a trabajar, fue a una pequeña copistería de barrio, y luego a una oficina de correos. Hizo varias fotocopias de las páginas más incriminatorias del diario de Elena y del calendario secreto. Guardó los originales en una pequeña caja de metal, junto a una nota detallada. Envió el paquete por correo certificado a una dirección que solo ella conocía. La casa de su tía abuela en un pueblo remoto y perdido de Andalucía, con instrucciones claras y escritas de no abrirlo bajo ningún concepto, a menos que ella se lo pidiera expresamente o le pasara algo grave. Era su seguro de vida, la única póliza que podía permitirse. Se quedó únicamente con las copias, que escondió en un lugar seguro fuera de su Nayepauki. Ahora, si me pasa algo, la verdad saldrá a la luz, pensó con una sombría satisfacción. Ahora, si intentaban algo contra ella, si la hacían desaparecer, la verdad no moriría con ella. Se sentía un poco más segura, pero la sensación de peligro inminente no desaparecía. En la mansión, el ambiente era aún más tenso. Elena ya no la miraba, la ignoraba por completo, tratándola como si no existiera, lo cual era aún más inquietante. Están planeando algo contra mí, tengo que estar preparada para lo peor, pensó mientras pulía la plata del servicio de té, su rostro reflejado y distorsionado en la superficie brillante.
El reflejo parecía el de una extraña, una mujer que se había adentrado demasiado en la oscuridad. La llamada de Javier llegó 2 días después. 2 días de una tensión insoportable en los que Sofía sintió que caminaba sobre un alambre a cientos de metros de altura, sin red de seguridad y con el viento soplando con furia. Cada crujido del suelo de madera en la mansión, cada mirada de soslayo que le lanzaba Elena, cada silencio espeso y cargado del señor Vargas, era una ráfaga que amenazaba con hacerla caer directamente al vacío. Atendió la llamada en el pequeño y aséptico cuarto de la limpieza, su corazón latiendo con una fuerza desbocada que le retumbaba en los oídos, mientras el olor a lejía y a productos químicos le llenaba los pulmones, casi mareándola. La voz de Javier sonaba completamente extraña al otro lado de la línea, tensa, grave, despojada de su habitual y reconfortante calidez. «Sofía, necesito verte urgentemente. Pero no puedes venir aquí, de ninguna manera. Es demasiado peligroso para ambos en este momento. Te veré en el Parque del Retiro junto al estanque, en exactamente 1 hora. Tienes que venir sola y por favor asegúrate de que absolutamente nadie te sigue», dijo sin preámbulos, en un susurro apresurado y lleno de pánico. El parque, que normalmente era un oasis de paz y tranquilidad para ella, le pareció de pronto un lugar siniestro, lleno de sombras amenazantes. Encontró a Javier en un banco apartado, con el rostro pálido y demacrado, como si no hubiera dormido en días. «Sofía, tienes que escucharme con mucha atención», comenzó él, agarrándole las manos con fuerza. «Analicé el contenido de ese frasco que me diste. Al principio, los resultados no tenían ningún sentido. No era un sedante común, ni un opiáceo, ni nada que hubiera visto antes. Era una mezcla increíblemente compleja. Un cóctel de varias sustancias químicas muy específicas y difíciles de rastrear». Hizo una pausa, tragando saliva con evidente dificultad. «Me costó muchísimo identificar el componente principal porque es extremadamente raro. Es un derivado experimental de una toxina vegetal muy potente, en cantidades mayores. Provoca síntomas casi idénticos a los de una leucemia linfoblástica aguda. Caída del cabello, debilidad extrema, supresión del sistema inmunitario, palidez. Todo». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No la estaban sedando. La estaban envenenando sistemáticamente. «¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo tan horrible a su propia hija?», susurró, la voz rota por el más puro horror. «No lo sé, Sofía. Pero quienquiera que haya preparado esto es un experto. Esto va mucho más allá de lo que te imaginabas. Aquí tienes los resultados. Ahora tienes que desaparecer. Si te enfrentas a ellos con esto, te matarán. No son gente normal, son monstruos con trajes caros». «No puedo huir, Javier. No puedo dejarla», respondió ella con una convicción que la sorprendió a sí misma. Estaba sola. Completamente sola en esto. Con las pruebas irrefutables que Javier le había proporcionado, y los archivos que había logrado copiar del ordenador de Vargas en un pequeño pendrive, sabía que ya tenía un caso sólido, una base para empezar a luchar. Decidió con una firmeza helada que no podía esperar ni un segundo más. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para Clara. Al día siguiente, sin falta, iría a ver a la mejor abogada de derechos humanos de la ciudad, una mujer legendaria llamada Isabel Rivas, famosa por enfrentarse sin miedo a los poderosos y ganar casos imposibles. Había leído sobre ella en los periódicos y, en ese momento representaba su única y desesperada esperanza. Pasó el resto de la jornada laboral con una extraña sensación de calma, la calma que precede a la tormenta más violenta. Cumplió con sus tareas con una precisión mecánica, su mente ya en el día siguiente, en la reunión que estaba segura de que lo cambiaría todo. Sin embargo, Ricardo Vargas era más listo, más cruel y más rápido de lo que ella había previsto. Cuando estaba a punto de terminar su turno, agotada pero llena de una nueva determinación, fue llamada de nuevo a su imponente despacho. Esta vez, Vargas no estaba solo. Junto a él, sentado cómodamente en un sillón de cuero carísimo, había un hombre de unos 60 años, de pelo plateado y ojos fríos como los de un tiburón. Llevaba un traje impecablemente cortado y una sonrisa condescendiente que le heló la sangre en las venas. «Sofía, quiero presentarte a mi abogado, el doctor Guzmán», dijo Vargas con una calma aterradora que era peor que cualquier grito. El doctor Guzmán se levantó con parsimonia. «Señorita, hemos estado revisando las cámaras de seguridad últimamente,
y hemos descubierto algunas irregularidades en sus actividades nocturnas. Curiosamente, estas actividades coinciden con la desaparición de un objeto de gran valor sentimental para mi cliente, una joya de familia de valor incalculable. La acusación la golpeó como un mazazo en el pecho, dejándola sin aire. Yo no he robado nada, consiguió decir con la voz temblorosa. El abogado sonrió, una sonrisa sin rastro de humanidad. Tenemos dos opciones muy claras para usted. La primera. Usted firma este acuerdo de confidencialidad, coge esta generosa indemnización y desaparece de nuestras vidas para siempre. La segunda. Pasará los próximos 10 años en la cárcel por un robo que, le aseguro, podremos probar sin ninguna duda. La elección es suya. El aire en el despacho se volvió pesado, irrespirable, cargado de una malicia tangible. Las palabras del doctor Guzmán quedaron flotando entre ellos, venenosas y definitivas, como una sentencia de muerte. Sofía miró a Ricardo Vargas, que la observaba con una expresión de total y absoluta indiferencia, como si estuviera contemplando a un insecto insignificante antes de aplastarlo sin el menor remordimiento. Le estaban ofreciendo una jaula de oro, su silencio a cambio de su libertad y una suma de dinero que le cambiaría la vida para siempre. Podría pagar todas las deudas de su familia, comprarse una casa, empezar de nuevo lejos de todo aquel horror, olvidar el rostro de Clara. La tentación, por un instante fugaz y vergonzoso, fue real, un susurro seductor en su mente agotada. El instinto de supervivencia gritaba en su interior, suplicándole que aceptara el trato y corriera sin mirar atrás, que se salvara a sí misma. Pero entonces, como un faro en la más oscura de las noches, la imagen de Clara apareció en su mente. Sus ojos vacíos, su cuerpo frágil, su susurro desesperado de «no quiero más pinchazos». ¿Cómo podría vivir conmigo misma sabiendo que la había abandonado a su suerte? Pensó, una certeza absoluta naciendo en medio del pánico que la atenazaba. Levantó la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No voy a firmar nada», dijo, su voz sorprendentemente firme y clara. «Y no he robado nada». «Ustedes lo saben perfectamente». La sonrisa del doctor Guzmán se desvaneció al instante. «Una decisión muy poco inteligente, señorita», dijo el abogado, su tono ahora gélido. Al salir del despacho, se encontró cara a cara con Elena, que la esperaba con una mirada triunfante. «Te lo advertí, ¿verdad?», siseó la mujer con desprecio. «Creíste que podías ganar, ¿no es así, pequeña idiota? Solo eres la criada. Y ahora vas a aprender cuál es tu verdadero lugar». Sofía pasó a su lado sin mirarla, con la cabeza bien alta. Las lágrimas de rabia y de impotencia le daban los ojos, pero se negó a derramarlas. Sabía que no podía volver a su apartamento. Cogió su bolso y salió por la puerta de servicio, desapareciendo en la oscuridad de la noche. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Solo tenía un pendrive en el bolsillo y una verdad tan monstruosa que el mundo quizás no estaría preparado para escucharla. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El Tribunal de Justicia de Madrid era un auténtico hervidero de periodistas, cámaras y curiosos que se agolpaban en los pasillos con una expectación casi febril, un circo mediático en pleno apogeo. El juicio contra Ricardo Vargas y la enfermera Elena por el intento de asesinato de la pequeña Clara se había transformado en el espectáculo del año, una dramática batalla de David contra Goliat que mantenía a todo el país en vilo. Sofía se sentía diminuta, casi invisible, en el enorme y solemne salón de actos, sentada con los hombros encogidos junto a su abogada, la formidable Isabel Rivas. Al otro lado de la sala, en un contraste que resultaba casi insultante, Ricardo Vargas y su costoso ejército de abogados parecían los dueños del lugar, su arrogancia intacta y su poder palpable en el aire denso de la sala. El doctor Guzmán, el abogado principal de Vargas, con una sonrisa de superioridad que a Sofía le revolvía las entrañas, se paseaba, frente al jurado como un actor consumado en su escenario personal, completamente seguro de su victoria inminente. Ella sabía que sus posibilidades eran escasas, que luchaba contra un monstruo con tentáculos en cada rincón del poder político y económico. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, cerraba los ojos y veía el rostro pálido y frágil de Clara, un recuerdo que avivaba el fuego de su determinación. Por ella,
lucharía hasta el último aliento, sin importar el coste. No puedo fallar ahora, no después de todo esto, pensó con una determinación feroz que la anclaba a la silla de madera. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero la imagen de Clara, tan pequeña e indefensa, era más fuerte que cualquier temor. Isabel Rivas, sintiendo la tensión que emanaba de ella, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tranquila, Sofía. La verdad está de nuestro lado», le susurró, su voz una roca de calma en medio de la tormenta mediática que rugía a su alrededor. Pero ella sabía que, en un mundo como ese, la verdad a veces no era suficiente para ganar. Se necesitaba un milagro, una grieta en la armadura impenetrable, que el dinero y el poder habían construido alrededor de Ricardo Vargas. Observó al jurado, rostros anónimos e impasibles que sostenían su futuro y el de Clara en sus manos. ¿Serán capaces de ver más allá del teatro, de las mentiras envueltas en seda y de los discursos elocuentes?, se preguntó con angustia. ¿O se dejarían seducir por el brillo del poder, como tantos otros antes que ellos? La sala parecía encogerse, el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. El murmullo de la gente, los clics de las cámaras, todo se desvanecía en un zumbido sordo. Solo quedaba la espera, una espera agónica que parecía estirarse hasta el infinito, el preludio de una batalla que estaba a punto de comenzar. El doctor Guzmán inició su alegato con una teatralidad estudiada, su voz grave y resonante llenando cada rincón de la sala del tribunal con una autoridad aplastante que no admitía réplica. Señoras y señores del jurado, hoy estamos aquí para presenciar una de las más viles y calculadas farsas que ha visto este honorable tribunal en toda su historia. La acusación que pesa sobre mis clientes, el señor Ricardo Vargas, un padre de familia ejemplar, un pilar de nuestra comunidad, y la señorita Elena Morales, una profesional intachable con una carrera dedicada al cuidado de los demás, no es más que el fruto de la mente codiciosa y desequilibrada de una ex empleada descontenta. Cada palabra era como una daga envenenada, cuidadosamente diseñada para pintar a Sofía como una villana sin escrúpulos ante los ojos del jurado y del público. Guzmán se movía con la gracia de un felino, sus gestos eran medidos, su mirada, penetrante. Sabía exactamente qué botones tocar, qué emociones evocar. Una mujer que vio una oportunidad de oro para extorsionar a una familia ya devastada por el dolor. Una familia que, en medio de la indecible tragedia de ver a su pequeña hija consumirse por una enfermedad terminal, tuvo que soportar además la traición de alguien en quien, ingenuamente, habían depositado toda su confianza y el cuidado de su bien más preciado. Sofía sintió las miradas del jurado sobre ella, frías, juzgadoras, y sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Podía oír los susurros de la galería, las palabras de condena que se formaban en los labios de desconocidos que ya la habían sentenciado. Esta mujer, continuó Guzmán, señalándola con un dedo acusador sin ni siquiera dignarse a mirarla directamente, como si fuera un objeto indigno de su atención, intentó robarles no solo su dinero, sino también su paz, su reputación, su dignidad. Les pido que miren más allá de sus lágrimas de cocodrilo y vean la verdad, la de una oportunista que no se detuvo ante nada para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno, manipulando la compasión de todos nosotros. Ricardo Vargas asentía con una expresión de grave pesar, interpretando a la perfección el papel de víctima, un papel que le sentaba como un guante a medida y que sin duda había ensayado. La humillación era profunda, un ácido que le quemaba por dentro. No me conocen, no saben nada de mí, pensó con una rabia impotente, apretando los puños bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada mentira que salía de la boca de aquel hombre, era una nueva capa de suciedad sobre su nombre, una nueva piedra en el muro que la separaba de la justicia y de la salvación de Clara. Cuando Sofía subió al estrado, sus piernas temblaban tanto que temió caerse delante de todos. El silencio en la sala era absoluto, opresivo, y cada paso que daba sobre la tarima de madera resonaba como un martillazo en su cabeza, amplificando el latido desbocado de su corazón. Isabel Rivas la guió con preguntas suaves y precisas, permitiéndole contar su historia con sus propias palabras, creando un pequeño espacio seguro en medio de aquel campo de batalla. Sofía habló de su llegada a la mansión, de la extraña atmósfera de tristeza y secretos que se respiraba en cada habitación, del lujo que no podía ocultar una profunda desolación.
Describió con un detalle doloroso el comportamiento de Clara. Sus quejas constantes de dolor de cabeza y estómago, su letargo antinatural que la mantenía siempre somnolienta, como una muñeca de trapo sin voluntad. Habló de los síntomas que no encajaban con ninguna enfermedad que ella hubiera visto antes en su vida, ni en su experiencia personal ni en los años que trabajó como auxiliar en hospitales. El recuerdo de la niña, pálida y sin energía, le provocó un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. Tenía que hacerlo por ella. El jurado la escuchaba con una atención que parecía genuina, sus rostros impasibles empezaban a mostrar leves signos de interés, de duda. Yo trabajé en hospitales antes, señoría. He visto a mucha gente enferma, a niños y a adultos, y lo que le pasaba a Clara no era normal. Era como si la estuvieran apagando poco a poco, deliberadamente, dijo con la voz quebrada por la emoción contenida, luchando con todas sus fuerzas por no derrumbarse y darles a sus enemigos la satisfacción de verla rota. Contó cómo encontró el calendario secreto donde marcaban las dosis con una meticulosidad escalofriante, el diario personal de Elena lleno de anotaciones extrañas sobre progresos que eran en realidad un deterioro, la jeringuilla oculta en el fondo de un cajón de ropa interior. Su testimonio era honesto, directo, lleno de una empatía que conmovió a una parte de la galería, que empezó a murmurar entre sí, generando un zumbido que el juez tuvo que acallar con un golpe de mazo. Por un momento, una pequeña y frágil llama de esperanza se encendió en su corazón. Quizás, solo quizás podrían ver la verdad que se escondía detrás de la fachada de poder y respetabilidad de los Vargas. Tengo que ser fuerte por ella, por Clara, pensó, aferrándose a ese pensamiento como a un salvavidas en un mar embravecido. La verdad era su única arma, y no pensaba soltarla. Entonces llegó el turno del doctor Guzmán. Se levantó lentamente de su asiento, con la confianza de un depredador que sabe que su presa está acorralada y sin escapatoria posible. Se acercó al estrado con pasos lentos y deliberados, su mirada fija en Sofía, una mirada que la desnudaba, la analizaba y la humillaba sin necesidad de palabras. Señorita. Sofía, ¿verdad? Comenzó, su tono cargado de un desprecio apenas disimulado que provocó algunas risas ahogadas entre los partidarios de Vargas sentados en las primeras filas. El veneno estaba en la forma en que pronunciaba su nombre, como si le diera asco. Usted, una mujer sin estudios médicos, con apenas la educación básica, pretende saber más que los eminentes especialistas que trataban a la pequeña Clara. Una simple criada se cree con la autoridad moral e intelectual para cuestionar un diagnóstico confirmado por las mejores mentes de la medicina de este país, hombres con décadas de experiencia y reconocimiento internacional. Sofía intentó responder, abrir la boca para defender su experiencia, su intuición, lo que sus ojos habían visto, pero él la interrumpió una y otra vez con una agresividad calculada, sin dejarle terminar una sola frase, haciéndola parecer dubitativa e incoherente. Era una táctica sucia, pero terriblemente efectiva, la estaba desmantelando pieza por pieza frente a todo el mundo. ¿No es cierto que su familia arrastraba deudas considerables? Deudas que casualmente desaparecieron poco después de que usted empezara a trabajar para la generosa familia Vargas. ¡Qué conveniente!, exclamó Guzmán, lanzando la acusación como si fuera un hecho irrefutable. La afirmación era una mentira retorcida, una verdad a medias convertida en un arma letal. Sus padres habían saldado una pequeña deuda con la ayuda de toda la familia, mucho antes de que ella pisara la mansión, pero lanzada con tal seguridad, sembró una semilla de duda venenosa en el aire del tribunal. Guzmán se volvió hacia el jurado, abriendo los brazos como si les estuviera revelando la verdad más obvia del universo, y sonrió con una condescendencia que helaba la sangre. Señorías, lo que tenemos aquí es un caso de manual, una empleada con acceso a la intimidad de una familia rica que ve una oportunidad de oro y la aprovecha. Inventa una historia fantástica, llena de venenos y conspiraciones, y espera que le paguen una suma millonaria por su silencio. Es un chantaje, simple y llanamente. La humillación pública fue como una bofetada helada en el rostro de Sofía. Sintió como todas las miradas se clavaban en ella, cargadas de desprecio y sospecha. Algo estaba a punto de romperse. El abogado de los Vargas presentó entonces a sus testigos una procesión de figuras imponentes y respetadas que parecían confirmar cada una de sus palabras y solidificar su versión de los hechos. Uno tras otro,
Médicos de renombre, con historiales impecables y una seguridad aplastante, subieron al estrado para testificar que Clara Vargas padecía una enfermedad extremadamente rara y degenerativa. Una condición genética casi única en el mundo. Mostraron informes complejos, análisis con terminología médica incomprensible y resonancias magnéticas en grandes pantallas. Un torrente de datos supuestamente científicos que parecía irrefutable para cualquiera que no fuera un experto en la materia. Hablaron del tratamiento experimental que estaban aplicando, una terapia de vanguardia justificando el letargo y la debilidad de la niña como un efecto secundario inevitable de una medicación muy agresiva pero absolutamente necesaria para salvarle la vida. Cada testimonio era una losa más sobre la TUMBA de la verdad de Sofía. Se sentía atrapada en una pesadilla, una realidad paralela construida con mentiras tan bien elaboradas que parecían más reales que la propia verdad. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Son dioses con bata blanca, pensó, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. A continuación, la enfermera Elena, llorando a lágrima viva, con el rostro descompuesto por un dolor que parecía completamente genuino, subió al estrado. Su actuación fue magistral, digna de una actriz consumada. Contó, entre sollozos, cómo Sofía la había acosado desde el primer día, cómo la había presionado, cómo había intentado manipularla para unirse a su plan de extorsión, prometiéndole una parte del botín. Su interpretación fue la de una profesional dedicada, con el corazón roto por las falsas acusaciones y por el sufrimiento de la pequeña Clara, a quien decía querer como a una hija. El jurado parecía completamente convencido por aquella abrumadora y emotiva puesta en escena. Los pañuelos salieron a relucir en la galería. La balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente, casi de forma irreversible, del lado de los Vargas. Me van a destruir. Nadie me creerá jamás, pensó Sofía, sintiendo un frío vacío instalarse en su pecho, una certeza amarga de que había perdido la batalla. El sistema, la justicia, el mundo entero parecía estar del lado de los poderosos, de los que podían pagar las mejores actuaciones y los testimonios más convincentes. La victoria de Ricardo Vargas parecía una conclusión tan predecible como la salida del sol al amanecer. Justo cuando todo parecía perdido y la desesperación comenzaba a instalarse definitivamente en el corazón de Sofía, Isabel Rivas se levantó con una calma que contrastaba violentamente con la tensión palpable de la sala. Su serenidad era un ancla en medio de la tempestad. Señoría, la defensa llama a declarar a su primer testigo al señor Javier Méndez. Javier subió al estrado, un hombre sencillo de mediana edad, con unas gafas gruesas, y visiblemente nervioso, pero con la honestidad grabada en cada arruga de su rostro. Explicó su profesión como químico farmacéutico y cómo Sofía, desesperada y sin saber a quién más recurrir, había acudido a él en busca de ayuda hacía semanas, con una pequeña muestra que había logrado sacar de la mansión. Guzmán intentó desacreditarlo de inmediato, antes incluso de que pudiera hablar, con una risa burlona y sonora. ¿Un químico de una pequeña farmacia de barrio? Y pretende que creamos su análisis por encima de los laboratorios más prestigiosos del país, financiados por el señor Vargas, se mofó, dirigiéndose al jurado como si compartiera una broma privada con ellos, tratando de ridiculizar la prueba antes de que fuera presentada. La estrategia era clara, hacer que el testigo pareciera insignificante, un aficionado frente a profesionales. Pero Isabel Rivas fue implacable, y su voz cortó el aire como un bisturí, devolviendo la seriedad al procedimiento. ¿Podría describir al jurado, señor Méndez, la sustancia que encontró en la muestra que le entregó la señorita Sofía, por favor? Javier respiró hondo, buscando la calma, y miró directamente a los miembros del jurado, uno por uno, como si quisiera asegurarse de que cada uno de ellos entendía la gravedad de lo que iba a decir. No era un medicamento, no era una terapia experimental, era un veneno. Un compuesto químico de diseño, sintetizado en laboratorio, diseñado específicamente para imitar los síntomas de una enfermedad hematológica grave. Una sustancia que, administrada en pequeñas dosis continuadas, provoca la caída del cabello, debilidad extrema, anemia, pérdida de apetito. Todo ello sin dejar rastros fácilmente detectables en análisis de sangre convencionales, porque se metaboliza muy rápido. Un murmullo de sorpresa, esta vez de auténtico shock, recorrió la sala, como una descarga eléctrica. La primera grieta en la armadura de los Vargas había aparecido, y era más profunda de lo que nadie esperaba.
El rostro de Ricardo Vargas perdió una fracción de su compostura. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. El juego estaba cambiando. No es una acusación sin fundamento, señoría, y tenemos más pruebas. Continuó Isabel Rivas con una calma letal, sin dar tiempo a que la defensa se recuperara del golpe o pudiera reorganizar su estrategia. Su ritmo era perfecto. La defensa llama a su segundo testigo, el señor Antonio López. Un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por la preocupación y las manos de un trabajador, subió al estrado. Era el exchofer de la familia Vargas, despedido sin motivo aparente unos meses atrás, justo cuando Sofía comenzaba sus sospechas. Su testimonio fue un golpe demoledor para la narrativa cuidadosamente construida de los Vargas. Yo llevaba a la señorita Elena 2 veces por semana a un lugar. No era un hospital ni una clínica. Comenzó con voz nerviosa pero firme, ganando seguridad con cada palabra que pronunciaba, como si liberara un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Era un laboratorio industrial en las afueras de la ciudad, un sitio que no tenía nada que ver con la medicina. Ella siempre salía de allí con un pequeño maletín refrigerado, como los que se usan para transportar muestras biológicas. Me ordenó que nunca mencionara esas visitas al señor Vargas. Dijo que eran asuntos personales de máxima discreción. El testimonio de Antonio corroboraba la existencia de una trama secreta, de un suministro clandestino, que no encajaba en absoluto con la historia oficial del tratamiento médico de vanguardia. La pieza del veneno de diseño y la pieza del laboratorio industrial encajaban a la perfección. Guzmán, visiblemente alterado por primera vez en todo el juicio, se levantó de un salto e intentó destrozar la credibilidad del testigo, acusándolo de ser un empleado resentido que buscaba venganza por su despido injustificado. ¿No es cierto que usted guarda rencor al señor Vargas por prescindir de sus servicios? ¿No es esta su manera de devolverle el favor?, gritó, su voz perdiendo el tono mesurado y ganando un matiz de desesperación. Pero Antonio se mantuvo firme, mirando al abogado directamente a los ojos, sin flaquear. Me despidieron porque un día le pregunté a la señorita Elena si la niña estaba mejorando, porque la veía cada día más débil. Ella se puso pálida como un fantasma y me dijo con una voz helada que no hiciera preguntas estúpidas y que me dedicara a conducir. A la mañana siguiente, el jefe de seguridad me comunicó que estaba despedido, sin más explicaciones. La sinceridad de sus palabras era innegable. La red de mentiras de los Vargas comenzaba a desmoronarse. Finalmente, llegó el momento culminante, el punto de no retorno. Isabel Rivas se acercó a la mesa de pruebas, y cogió una pequeña bolsa de plástico sellada con una parsimonia casi ceremonial. Dentro, descansaba un objeto pequeño y oscuro, casi insignificante a simple vista. Se dirigió al jurado, su voz clara y firme resonando en el silencio sepulcral que se había apoderado de la sala. Señorías, durante este juicio han escuchado dos historias completamente opuestas. Una, respaldada por el poder, el dinero y la reputación. La otra, sostenida únicamente por la palabra de una mujer valiente que lo arriesgó con acento agudo todo por una niña a la que apenas conocía. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de todos y cada uno de los presentes. Pero la verdad no siempre reside en los informes más caros o en los testimonios más elocuentes. A veces, la verdad es mucho más simple. A veces, la verdad cabe en la palma de la mano. Se detuvo frente al estrado, levantando la bolsa para que todos pudieran verla con claridad como si fuera un artefacto sagrado. Señorías, esta es la verdad contenida en este pequeño asterisco asterisco frasco asterisco asterisco. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Este es el recipiente que la señorita Sofía encontró oculto. Este es el recipiente cuyo contenido, como ha testificado el señor Méndez, es un veneno diseñado para simular una enfermedad. Este es el arma del crimen, un crimen silencioso y cruel perpetrado cada día, contra una niña inocente, por aquellos que debían protegerla. El rostro de Ricardo Vargas se convirtió en una máscara de furia contenida. El de Elena, en una de pánico puro y absoluto. Isabel Rivas no había terminado. Con el jurado y el público completamente absortos, con la sala conteniendo la respiración, presentó una última prueba. Una que nadie, ni siquiera la defensa de Vargas, esperaba. Un detective privado que había contratado, había descubierto el motivo real, la razón última detrás de aquella monstruosidad.
Señoría, presento ante este tribunal el testamento de la señora Adelaida de la Fuente, madre del señor Ricardo Vargas y abuela de la pequeña Clara. El documento fue proyectado en las grandes pantallas de la sala, sus cláusulas escritas en una tipografía antigua y formal. Una cláusula específica, resaltada en un círculo rojo brillante, dejó a todos sin aliento. La inmensa fortuna de la abuela, un imperio valorado en miles de millones de euros, solo pasaría a su descendencia bajo una condición extremadamente peculiar y retorcida. Que el heredero o heredera, hasta cumplir los 21 años de edad, se encontrara en una situación de especial vulnerabilidad, que requiriera la tutela y administración total de un familiar directo. Los Vargas no estaban salvando a su hija, la estaban utilizando, exclamó Rivas, su voz cargada de una indignación que contagió a toda la sala. Simularon una enfermedad terminal para declararla vulnerable, según los términos del testamento, y así poder tomar el control inmediato de una de las mayores fortunas de Europa. Sacrificaron la salud y la felicidad de su propia hija por pura y simple codicia. El sonido colectivo de la conmoción fue como una ola. Ricardo Vargas se levantó de un salto, perdiendo toda compostura. «Eso es mentira. Es una injuria», gritó, su máscara de frialdad finalmente rota, revelando al monstruo que había debajo. El jurado no tardó ni una hora en deliberar. Cuando volvieron a la sala, sus rostros eran sombríos y decididos, y un silencio tenso, casi irrespirable, se apoderó del tribunal. El portavoz se levantó, evitó mirar a la bancada de los acusados, y se dirigió directamente al juez, con el papel del veredicto temblando ligeramente en su mano. En el caso del Estado contra Ricardo Vargas y Elena Morales, por los cargos de intento de asesinato y maltrato infantil continuado, este jurado, por unanimidad, los encuentra culpables. La palabra resonó en la sala como un trueno, seguida de un segundo de silencio atónito y luego de un estallido de caos absoluto. Los flashes de las cámaras explotaron como fuegos artificiales. Los periodistas gritaban preguntas a la vez, y los alguaciles se movían rápidamente para rodear a un Ricardo Vargas que se había desplomado en su silla, su rostro una mezcla de incredulidad y furia impotente. Elena Morales rompió a llorar, un llanto histérico y desgarrador que no conmovió a nadie. Sofía, en su asiento, finalmente se permitió llorar también, pero sus lágrimas no eran de dolor ni de rabia, sino de un alivio tan inmenso y profundo que le robaba el aliento, liberando meses de tensión acumulada. Lo había conseguido. Contra todo pronóstico, contra todo el poder y el dinero del mundo, la verdad había prevalecido. Miró a Isabel Rivas y le sonrió entre lágrimas. Juntas, habían movido una montaña. Juntas, habían salvado a Clara. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La escena en el tribunal era de una justicia poética y brutal que nadie en el país olvidaría en mucho tiempo. Mientras Ricardo Vargas, el hombre que controlaba imperios con una sola llamada telefónica, era esposado y sacado de la sala como un delincuente común, su rostro pálido y desencajado por la humillación pública, Sofía solo podía pensar en Clara. Los servicios sociales ya estaban en camino a la mansión para poner a la niña bajo protección del Estado, para llevarla a un hospital donde por fin recibiría el tratamiento que realmente necesitaba, el de desintoxicación. El veneno sería purgado de su pequeño cuerpo centímetro a centímetro. La enfermedad falsa desaparecería como una pesadilla al despertar y, con el tiempo y los cuidados adecuados, el pelo volvería a crecerle. Sus mejillas recuperarían el color y sus músculos, la fuerza. Podría correr, jugar y reír como cualquier otra niña de su edad. La pesadilla había terminado. Sofía salió del tribunal escoltada por Isabel, abriéndose paso entre una multitud de reporteros que ahora la aclamaban como una heroína, la misma gente que horas antes la había mirado con sospecha. Le ponían micrófonos en la cara, le preguntaban cómo se sentía, qué haría ahora. Pero ella no tenía palabras. Solo sentía una paz profunda, la paz de haber hecho lo correcto, de no haberse rendido jamás. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. No puedo callarme, se repitió a sí misma, pero, santa vez no como un mantra de autoafirmación, sino como la constatación de una verdad universal que había demostrado con sus propios actos. El impacto del veredicto fue inmediato y sísmico, una onda expansiva que sacudió los cimientos del mundo financiero y social del país.
Las acciones del conglomerado Vargas se desplomaron en la bolsa de valores, perdiendo miles de millones de su valor en cuestión de horas. Los socios comerciales, temiendo ver sus nombres manchados por el escándalo, emitieron comunicados distanciándose de la familia de inmediato. Los amigos influyentes que antes llenaban sus fiestas y buscaban su favor desaparecieron como fantasmas, y los medios de comunicación que antes los adulaban ahora, se deleitaban en su caída, publicando cada sórdido detalle del caso en sus portadas con titulares sensacionalistas. La imagen de perfección, poder y filantropía, que Ricardo Vargas había construido meticulosamente durante décadas, se hizo añicos en un solo día, revelando la podredumbrana, moral, que se escondía debajo del lujo y el glamour. La mansión barroca, antes un símbolo de estatus y opulencia, se convirtió de la noche a la mañana en la representación de una casa de los horrores, un monumento a la codicia humana. La historia de Sofía, la humilde criada que se enfrentó al gigante y lo derribó con la verdad como única arma, se convirtió en una leyenda moderna, un faro de esperanza para todos los que alguna vez se habían sentido pequeños e impotentes frente a la injusticia. Ella nos demostró que una sola voz, si dice la verdad, puede ser más poderosa que todo el dinero del mundo, dijo un analista en la televisión esa noche, resumiendo el sentir de toda una nación. Y tenía razón. La abogada, Isabel Rivas, se aseguró de que Sofía estuviera protegida de la vorágine mediática que se desató tras el veredicto. La llevó a un lugar seguro, un pequeño apartamento propiedad de su firma en una zona tranquila de la ciudad, donde podría descansar y procesar todo lo que había sucedido lejos de las cámaras y los reporteros insistentes. «Has sido increíblemente valiente, Sofía». «Más de lo que te imaginas», le dijo Isabel, con una admiración genuina en sus ojos, mientras le servía una taza de té caliente que humeaba entre sus manos. «Has cambiado las cosas, no solo para Clara sino para muchos otros que ahora, quizás, se atreverán a hablar y a denunciar». Sofía, sentada junto a la ventana, observando la vida anónima de la ciudad que seguía su curso indiferente a su drama personal, se sentía agotada física y emocionalmente, pero extrañamente serena. Ya no era solo una criada, ya no era invisible, había encontrado su voz, y al hacerlo, había descubierto una fuerza en su interior, que nunca supo que tenía. El camino había sido aterrador, lleno de soledad, miedo y humillaciones que la habían llevado al límite de su resistencia. Pero cada paso, cada riesgo, cada noche sin dormir, había merecido la pena. Solo hice lo que tenía que hacer, Isabel. No podía dormir por las noches sabiendo lo que pasaba en esa casa, respondió con una sencillez que desarmaba. No se sentía una heroína, solo una persona que no había podido mirar para otro lado. Y esa, quizás, era la forma más pura de heroísmo. Mientras tanto, en el Hospital General de Madrid, Clara comenzaba su largo y delicado camino hacia la recuperación. Los médicos que la atendían estaban asombrados por la complejidad del envenenamiento al que había sido sometida durante tanto tiempo, pero eran optimistas sobre su total recuperación física y psicológica. Al principio, la niña estaba asustada y confundida, acostumbrada a un mundo de dolor silencioso y manos que le hacían daño en lugar de cuidarla. Pero poco a poco, rodeada de enfermeras amables, psicólogos infantiles y un entorno seguro y cariñoso, empezó a florecer como una flor que por fin recibe la luz del sol. Los primeros días, Sofía la visitaba a diario, sentándose a su lado durante horas. Al principio, Clara apenas reaccionaba, su mirada todavía perdida en la niebla de los sedantes que habían nublado su mente. Pero un día, cuando Sofía le estaba leyendo un cuento sobre un pájaro que aprendía a volar, la niña levantó su pequeña mano y le tocó la mejilla con sus dedos frágiles. «Ya no me duele aquí», susurró, señalando su propia nuca, el lugar donde Elena solía aplicarle las inyecciones. Fue la primera frase completa y coherente que le oyó decir. Sofía sintió que su corazón se expandía en su pecho, una oleada de amor y alivio tan intensa que casi dolía. Esa pequeña frase era su verdadera recompensa, más valiosa que todo el reconocimiento del mundo. «No, mi pequeña. Ya no te dolerá nunca más», le prometió Sofía, con la voz rota por la emoción. La caída del Imperio Vargas fue tan estrepitosa y pública como su ascenso había sido meteórico y arrogante. Ricardo fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de intento de asesinato, maltrato continuado y múltiples delitos de fraude fiscal que salieron a la luz durante la investigación.
Las fotografías de su rostro, antes altivo y desafiante, ahora descompuesto y lívido al escuchar la sentencia, ocuparon las portadas de todos los periódicos. Elena, declar Rupon-Banier, será cómplice necesaria en todos los cargos, recibió una condena de 20 años. Su fachada de elegancia y sofisticación derrumbándose en un llanto histérico en medio del tribunal. La empresa familiar Vargas Corp, que había sido un sinónimo de poder e influencia, se desmoronó como un castillo de naipes en una tormenta. Los inversores, aterrorizados por el escándalo, retiraron su capital en cuestión de horas. Los contratos millonarios se cancelaron en cascada y la reputación, construida sobre cimientos de crueldad y secretos, se hizo cenizas. La mansión, ese palacio de pesadilla, fue embargada y subastada públicamente. Sofía leyó la noticia en un modesto café de su barrio, el mismo desde el que partía cada mañana hacia el infierno. No sintió euforia ni sed de venganza, solo un profundo y agotador alivio. La justicia existe, pensó para sí misma, aunque a veces se tome su tiempo para encontrar el camino. Con la considerable suma que recibió como indemnización en el juicio civil, y una como orua, inesperada oleada de donaciones de ciudadanos anónimos conmovidos por su valentía, Sofía tomó una decisión que sorprendió a todos. Podría haberse retirado a una vida de tranquilidad y anonimato, lejos de los focos y los fantasmas del pasado, pero su conciencia no se lo permitía. En su lugar, decidió canalizar su dolor y su rabia en una fuerza constructiva. Con la ayuda de Isabel Rivas, que se convirtió en una asesora legal y amiga incondicional, compró un antiguo edificio de ladrillo visto en el corazón de la ciudad, un lugar lleno de grandes ventanales y luz natural. Durante meses, supervisó personalmente la renovación, transformando el espacio polvoriento y olvidado en un refugio cálido y acogedor. Así nació la Fundación Luz de Clara. Su misión era tan simple como ambiciosa: ofrecer protección integral, desde asistencia legal y psicológica hasta apoyo económico y educativo, a niños atrapados en situaciones de abuso y desamparo. «No puedo cambiar el mundo entero», le confesó a Isabel, una tarde, mientras elegían los colores para las paredes de la sala de juegos, «pero puedo cambiar el mundo para un niño. Y luego para otro. Y otro». Sofía ya no era una víctima. Se había convertido en una defensora, en la guardiana de otras luces inocentes. 5 años después del juicio, la oficina de Sofía en la Fundación Luz de Clara era un reflejo de su alma. Un espacio amplio, ordenado y lleno de luz. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles de colores vibrantes y un gran corcho con fotografías de finales felices, niños sonriendo con sus nuevas familias. Sofía, ahora con 33 años, había cambiado. La fragilidad había sido reemplazada por una serena confianza, y había unas finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, surcos de preocupación pero también de muchas sonrisas. Estaba revisando el presupuesto anual cuando la puerta se abrió de golpe, y un torbellino de energía entró corriendo en la habitación. Sofía. Era Clara, con 7 años, una mochila de unicornios que casi era más grande que ella, y 2 trenzas castañas que saltaban con cada paso. Se lanzó a los brazos de Sofía en un abrazo que casi las tira al suelo. Su risa era un torrente de agua fresca que llenaba la oficina de vida. «Adivina qué, Sema así. Y ha caído otro diente. El ratoncito Pérez me va a hacer rica», exclamó, mostrándole el hueco en su sonrisa. Se sentaron juntas en el sofá mientras Clara le contaba, sin tomar aliento, todo sobre su proyecto de volcanes en el colegio y el gol que había marcado en el recreo. Verla así, tan vibrante, tan normal, tan feliz, era la recompensa diaria de Sofía, la prueba irrefutable de que todo había merecido la pena. Mientras Clara le explicaba la diferencia entre la lava y el magma, Sofía levantó la vista hacia una sencilla placa dorada que colgaba en la pared frente a su escritorio. Era el reconocimiento que les había otorgado el gobierno por la aprobación de la Ley Clara, una reforma legislativa pionera que endurecía las penas por maltrato infantil y creaba un registro de delincuentes para impedirles trabajar con menores. La Fundación había luchado por ella durante 2 años, una batalla agotadora en despachos y parlamentos que finalmente habían ganado. Debajo de la placa, una pequeña inscripción grabada resumía su impacto hasta la fecha. «Por las 537 luces que hemos ayudado a brillar de nuevo. 537 vidas, 537 universos salvados de la oscuridad». El legado de su lucha no era una abstracción, era una cifra que crecía cada mes,
un ejército de futuros que habían sido reescritos. Cuando Clara se marchó, dando saltos de la mano de su padre adoptivo, Sofía se quedó mirando por la ventana. El sol de la tarde bañaba la calle de una luz cálida, y una profunda sensación de paz la invadió. Los monstruos existen, pensó, pero nosotros somos más. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios.